Hola chicos, espero que se encuentren bien. Eh, el día de hoy vamos a aprovechar de retroalimentar la actividad anterior que tuvimos de este lectivo, que se denomina Mundo Global. La primera actividad era una introducción, ¿cierto? Una mirada general frente al proceso de globalización. Alcanzamos a tener una clase, ¿cierto? Relacionada con este contenido, ¿cierto? Frente a este fenómeno vigente, ¿cierto? De nuestra contingencia, que es la globalización. Y antes que todo quería felicitar a aquellos alumnos que pudieron responder de manera más completa, ¿cierto? De manera un poco más extensa, estirando un poquito lo que es la escritura. De hecho, me gusta mucho leer respuestas que son bien completas, con mucha argumentación, y eso me parece bastante bien. Por otra parte, aquellos chicos que aún todavía les está costando un poco escribir, pierden el miedo a la escritura, ¿cierto? Expláyense un poco más, no hay problema con eso, no sientan que me voy a aburrir, ¿cierto? De leer tanto comentarios, cierto, argumentos. De hecho, todo lo contrario, me parece bastante bien que los chicos estén estirando la pluma un poquito más, y por ese lado recalcar ese punto, que este es un electivo que requiere mucho análisis, mucha argumentación, y por ello obviamente requieren escribir mucho, sobre todo en aquellas preguntas donde se les pide su opinión personal. Empecemos con esta actividad. Esta actividad se hacía en el cuestionario. Aquella persona que no lo hizo en el cuestionario y me lo mandó directamente a mí, ningún problema. Aquí obviamente se da flexibilidad para el formato en el cual ustedes envían las respuestas. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta decía: ¿cómo definiría el concepto de globalización con tus propias palabras? Era una pregunta simple, ¿cierto? Una pregunta de definición, aunque obviamente yo no pedía mucho, no pedía que ustedes escribieran tanto, salvo algunos casos que sí vi que escribieron bastante. Me parece bien también, pero acá era una definición general que usted debía hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si me preguntaran a mí cómo yo definiría este concepto, para mí es un proceso contingente, que es a escala global, que es a escala mundial, el cual relaciona a diferentes países con diferentes economías, ¿cierto? Y que a la vez también los interdependiza uno del otro, generando procesos, ¿cierto?, donde el mercado se comienza a ampliar, un proceso de apertura económica, y a la vez también cultural, económica y tecnológica. ¿Ya? Yo podría haberlo definido de esa forma. Es una definición que se me ocurre en este momento, pero aquí ustedes tenían que pensarlo, ¿cierto? Analizarlo, digerirlo bien. Había un video incluso que les mandé de apoyo, y a partir de eso ustedes debían generar su propia definición. Por ejemplo, hay casos que me pusieron: es un proceso donde se amplían los mercados. Ya, pero falta un poco más, ¿me entienden, no? Es un proceso, ¿cierto? Vigente. Ya, vigente, eso es súper importante, es un proceso que se está dando hoy día. La globalización es un proceso vigente, ya, es un proceso vigente, el cual genera, ¿cierto?, la interacción de diferentes mercados a nivel mundial, y que a la vez también generan una interrelación entre diferentes países con diferentes economías, etcétera, etcétera. Entonces ahí usted argumentaba un poco más. Esta es una pregunta que tenía 2 puntos solamente. Tenía 2 puntos porque era una pregunta de definición, no una pregunta tan compleja, no le pedía opinión, no le pedía argumentación, simplemente una definición, que perfectamente en 3 líneas la podía haber hecho. ¿Cuál es el hito o acontecimiento histórico que marca el comienzo de la globalización? Justifica tu respuesta. Ya. Esta pregunta es una pregunta un poquito más ya subida, ¿cierto?, en cuanto al nivel, y aquí se pedía, ¿cierto?, que usted escogiera como el hito que marca el comienzo de la globalización. Como yo le expliqué en la primera clase y en la guía que les mandé, no hay una definición clara acerca de cuándo comienza este proceso. De hecho, hoy día los políticos, ¿cierto?, y los economistas no podrían dar una definición certera o única. Para algunos puede ser cuando se crea el internet, para otro puede ser cuando el hombre llega a la luna, para otro puede ser cuando se inventa el televisor, para otro puede ser cuando se desarrolla la revolución industrial.
el descubrimiento de América, ¿cierto? Bueno, hay muchas definiciones posibles. Usted debe escoger, ¿cierto?, cuál es la que considera que es pertinente con la globalización. Cuando comenzamos, ¿cierto?, a marcar este proceso. Ahora, desde el punto de vista lógico, es obvio que el concepto globalización como concepto, ¿cierto?, es un concepto súper nuevo que comienza a plantearse desde la década de los 90, con la caída de la Unión Soviética. Podríamos, como ya el concepto como tal, decir, globalización. Este concepto se empieza a decir desde ese momento, sí, pero el momento en el cual comienza a materializarse probablemente viene de mucho antes. Ahora, que no se haya dicho textualmente, por ejemplo, Cristóbal Colón cuando llega a América probablemente él nunca dijo, estamos globalizándonos, para nada. El concepto de globalización no aparece en ninguna carta antigua, no aparece en ningún escrito. Claramente es un concepto súper nuevo, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el proceso haya empezado cuando empieza el concepto. Probablemente el proceso empezó mucho antes. Pero usted tenía que escoger y tenía que definir, o sea, justificar su respuesta. ¿Por qué usted cree que este proceso comienza a partir de tal hito o tal acontecimiento? ¿Ya? Una pregunta un poco más subida, tiene 3 puntos. Vamos a la siguiente. Esta tiene 4, ¿ya? Porque tiene 4, veamos. Dice, como bien sabemos, la globalización se involucra en todas las dimensiones posibles del quehacer social. Económica, política, sociedad, cultura, tecnología, bueno, todas las dimensiones posibles, ¿cierto? ¿Cuál de estas dimensiones crees que es la que más se involucra con la globalización? Cuando yo le digo a usted, ¿cuál de estas dimensiones crees? Cuando yo ocupo la palabra crees o la palabra piensas, claramente te estoy pidiendo que me des argumentos, ya, que me des argumentos personales, ya, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista más práctico. Y obviamente esta pregunta es una pregunta mucho más completa, una pregunta que no solamente se va a resolver en 3 líneas, una pregunta que requiere un mayor análisis, por eso es que tiene 4 puntos. En este caso, usted puede escoger cualquiera, usted puede decir, según mi opinión, la globalización se involucra mucho más a nivel económico. ¿Por qué? Porque hoy día todo, ¿cierto?, los flujos comerciales, o sea, los flujos políticos, los flujos culturales y sociales se dan a través de lo económico. Por ejemplo, yo consumo música extranjera, pero para consumir música extranjera tienes que pagar tu servicio de internet, y tu servicio de internet también paga, ¿cierto?, los derechos por hacer uso, ¿cierto?, de la red, que a la red también entra YouTube y muchas otras cosas más, y YouTube protege el copyright, ¿cierto?, y a la vez también hace asequible, ¿cierto?, la música que viene desde afuera. Por otra parte también lo hace con Spotify. Si tú tienes Spotify tienes que pagar una suscripción. Entonces al final podemos decir que la cultura, ¿cierto?, y la sociedad, ¿cierto?, tienen mucho que ver con la economía. Y según yo, la economía es más fuerte que todos los demás. Alguien puede decir, no, la política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la política es la que determina cuáles van a ser las reglas del juego según cada país. Ya, por ejemplo, hay países donde su economía es un poco más cerrada o un poco más abierta. Es una economía mixta probablemente, pero todo eso depende de la política. Entonces al final la política es la que determina los países, ¿cierto?, las alianzas que se van formando, las relaciones internacionales, el rol, por ejemplo, de las Naciones Unidas, la ONU. Podemos decir que es mucho más importante que la economía, que la sociedad, cultura, tecnología. Alguien puede decir la tecnología. Ya, por ejemplo, hoy día tenemos el avance tecnológico a una escala que no tiene precedente. Y pasa, ustedes me imagino que se deben dar cuenta con los productos que ustedes han consumido, ¿cierto? Que me imagino que año a año, o tal vez en muy poco tiempo, van quedando obsoletos y los van renovando. Entonces, la tecnología también tiene mucho que decir. Entonces usted podía escoger cualquiera. Ya aquí en este caso no había una correcta. Usted escogía cualquiera de estas y tenía que simplemente argumentar.
¿Por qué razón usted cree que esta dimensión, ¿cierto?, es la que más se involucra, o esta otra? ¿Me entiende? Y obviamente una pregunta que tenía mucho puntaje, tenía 4. Porque aquí le estoy pidiendo que usted me dé lo que piensa, me dé lo que usted cree. Esta pregunta me generó ciertos problemas porque pensé que la podían responder un poco más extensamente, pero hubieron muchos que respondieron de manera muy simple, de manera muy reducida a esta pregunta. Es una pregunta que pedía que fuera un poco más completa, porque era muy visual y usted tenía que analizar, un análisis esto. Dice: a partir del análisis de la imagen adjunta, interpreta con tus propias palabras qué es lo que busca transmitir o evidenciar esta fuente. Esto es una fuente visual, ¿cierto? Es una iconografía, podemos decir, de las diferentes marcas multinacionales, ¿cierto? Cómo estas marcas atraviesan diferentes marcos geopolíticos. ¿Ya? Algunos me respondieron y me pusieron, no, es que son marcas que están establecidas en esos lugares. Por ejemplo, en África, la BMW no es de África, la HP tampoco es de África. BMW es una empresa alemana, debería estar por aquí. Marlboro, Honda no es de Sudamérica, Apple tampoco, ¿me entienden? Entonces, algo te está queriendo decir esto. Ya te está queriendo decir, yo, por ejemplo, si me lo preguntaran a mí, yo podría decir que las multinacionales atraviesan fronteras más allá del lugar de donde se originan. En todos los países hay un lenguaje común, en torno a estas multinacionales. Probablemente ningún país va a decir, cuando vea esta imagen, yo no conozco ninguna de estas marcas. Probablemente muchos van a identificar muchas marcas. ¿Y cómo es posible que países que están tan alejados del origen de estas marcas sean capaces de identificarlas? Porque claro, estas marcas son tan fuertes, estas empresas son tan fuertes que pueden atravesar fronteras. Y esto es algo súper importante porque tiene que ver con la globalización, el concepto de atravesar fronteras, ¿me entiende? Entonces, el análisis de esta fuente podía ser muy extenso. Incluso yo podría haber preguntado otra cosa. Yo podría haber colóquele el título a esta imagen. ¿Cómo usted titularía esta imagen? Justifique. Pero obviamente esa era una pregunta que requería un poco más de trabajo. Y por eso es que preferí que usted buscara o analizara según su punto de vista cuál era la intención, ¿cierto?, de lo que busca transmitir esta imagen. ¿Qué es lo que te busca decir, ¿cierto?, que busca evidenciar, ¿ya? Y según mi punto de vista es eso, ¿ya? Alguien podría haber dicho otra cosa, pero aquí lo importante era cómo usted lo argumentaba. Y era una pregunta que igual requería harto análisis. No solamente 1 o 2 líneas, 3 líneas, yo creo que un poco más. Vamos a la siguiente. Esta era la última pregunta y la pregunta que valía más puntaje porque era pregunta de análisis de pensamiento crítico completamente. Dice: según tu punto de vista, ¿la globalización ha marcado más puntos positivos o negativos en nuestra sociedad? Argumenta. Es una pregunta de contingencia, una pregunta que te invita a pensar más allá del proceso, ¿cierto?, de la globalización como tal, sino cómo te impacta a ti desde el punto de vista personal este proceso. ¿Te impacta positivamente? ¿Te impacta negativamente? E incluso podrías salir un poco de tu punto de vista y verlo a nivel general, ver cómo le afecta al otro la globalización. Alguien podría decir, tiene puntos positivos, porque claro, yo puedo acceder a productos extranjeros, productos internacionales, cultura extranjera, puedo socializar con personas de afuera, incluso puedo acceder a culturas externas, y eso es algo positivo. Alguien puede decir que algo negativo, porque la globalización, al acelerar todos estos procesos y al situar la economía, ¿cierto?, por sobre las demás cosas, a la vez también olvida muchas veces aquellos aspectos que tienen que ver con lo climático, lo medioambiental, por ejemplo, la preservación de las culturas originarias. Ya tenemos el caso de Chile, por ejemplo, donde con la globalización la cultura mapuche ha quedado de lado. Entonces, el análisis era bastante extenso en torno, por eso es que tenía 5 puntos.